Esto no hablamos con Javier Simán, a quien le decimos buenos días. Hola, Javier. Buenos días. Buenos días, Tony y Diana, ¿cómo han estado? Pues Muy muy bien bien. aquí sobreviviendo, Aquí, sí, sí. ¿verdad? Luchando. Siempre trabajando, tratando de salir adelante y poniendo en su verdadero contexto todo lo que está sucediendo en el país. Intentando poner todo en su verdadero contexto, Javier. Y creo Yo que también extrañándolos porque es mejor llegar en persona, Tony. Ustedes están evitando darme desayuno. Así nos dicen todos. Pero no. A ver, estamos siendo responsables, ¿verdad? Por el tema de la pandemia y por el momento continuamos con nuestras entrevistas vía Zoom, sí, ¿verdad? son Para guardar el distanciamiento físico. disposiciones, ¿verdad? No, totalmente de En acuerdo. este caso, Todos tenemos que ser responsables y mantener las medidas de protección, distanciamiento, mascarilla para evitar un rebrote. sí, en este caso de la Universidad Francisco Gavidia y nosotros pues respetamos. A ver, entrando en materia hoy estamos platicando antes de entrar a la entrevista con Diana Verónica, que pues sí, estamos en la antesala de un evento electoral y siempre existe esa sensación de que son las elecciones más importantes del siglo, Decisivas. decisivas, Y ¿verdad? todas son importantes. Todas son Y importantes todas son decisivas. y con distintos actores a lo Exacto. largo de Y con tanto año. diferentes circunstancias en el momento en que se van a realizar las elecciones. Las elecciones van a ser el 28 de febrero del próximo año. La campaña política electoral comienza a finales de diciembre, ¿verdad? Porque 2 meses antes es para para alcaldes o diputados, no me recuerdo, No me ahí acuerdo. siempre me confundo, y 30 días antes para el otro rubro, para alcaldes o diputados. El punto, Javier, es que le decía yo a Tony, no me acuerdo en las últimas elecciones haber estado ya con los ánimos tan caldeados como estamos en este momento, y esto que no ha comenzado la campaña política. Sí, anoche arrestaron al director de la Junta de Vigilancia Electoral de San Salvador del TSE y que es delegado del Partido Arena, César Enrique Reyes Guevara, y hay mucho alboroto por esto, porque se habla de actos arbitrarios por parte de la PNC. ¿Cuáles son sus comentarios ya para entrar en materia de cómo está el ambiente en nuestro país? Demasiado caldeado, Tony. Nosotros venimos señalando precisamente que ese nivel de confrontación, ese odio, esa división que se viene sembrando, mucho desde el gobierno y desde los partidos políticos, a través de las redes sociales, incluso ministros los ves arremetiendo contra todo el que opina diferente. Eso pues no contribuye al país, no va a sacar al país adelante, nos va a hundir más. Nosotros como sector privado venimos señalando eso y en cada elección, Tony y Diana, afecta a la economía, se paraliza la economía, las inversiones se paralizan, esperando a ver quién gana las elecciones, qué va a pasar si el partido en el poder tiene la mayoría en la asamblea, en fin, hay mucha incertidumbre en el ambiente y eso no deja de afectar la economía y al final la economía es el bienestar de todos, es la oportunidad de tener un empleo, la oportunidad que te vaya bien en tu negocio. En resumen, todo lo que hacen los políticos en su cancha política tiene un gran impacto en el bienestar y en la vida diaria de todos los salvadoreños. Y ese es nuestro llamado que venimos haciendo, que sean responsables porque están jugando con la vida de todos los salvadoreños, con el futuro de nuestras próximas Javier, generaciones. tú estás diciendo entonces que dependiendo de lo que esté sucediendo a nivel político, interfiere directamente en positivo o en negativo a las otras actividades de las otras actividades de la vida nacional, y en este momento precisamente esa situación política está dañando las demás actividades. Claro que sí, Diana, porque nosotros y ustedes, todos los que ganamos nuestro sustento con nuestro propio esfuerzo, somos sector privado. Entonces nosotros estamos en una cancha económica y los gobernantes, los políticos, los diputados están en una cancha política. Lo que ellos hacen en su cancha tiene un gran impacto en la vida diaria de nosotros. Cuando tú ves a un gobierno confrontando con todos, con el sector privado, con la sala de lo constitucional, con el fiscal, con los diputados, sea por las razones que sea, aunque aparenta que es más por razones electorales,
eso tiene un gran impacto, genera una incertidumbre, genera un clima de inseguridad en todo el país y eso pues detiene inversiones. Pero eso lo vivimos todo el tiempo en este país, Javier. Claro, en algunos momentos más que en otros, Diana, ¿verdad? Entonces, lo que vemos es que se le ha subido al nivel a la confrontación, al odio, a las redes sociales, y eso, por supuesto, genera un clima de incertidumbre, ¿verdad? Cuando tú ves las cifras que nosotros venimos señalando, que con la pandemia perdimos 85,000 empleos, ese es el 15% de nuestra fuerza laboral formal. Ya recuperamos como 13,000, estamos como en 72,000 empleos que nos falta recuperar para estar igual que como estábamos en enero. Hay 3,600 empresas que dejaron de cotizar durante la pandemia al Seguro Social. Ya recuperamos algunas, ahorita estamos como en 2,400 empresas que o ya cerraron o todavía no han abierto. Entonces, nosotros venimos señalando que la situación económica es bien difícil para el salvadoreño y que en enero se viene una situación más complicada, ¿verdad? Pero no vemos que haya un enfoque de las autoridades en atender estos problemas. Pareciera que la prioridad son las elecciones. Pero en mi percepción, y esto es algo personal, es que independientemente de llamados a la armonía, al diálogo y los consensos, lo que se hace es que, y aquí entran todos, es a azuzar más, a meterle más presión. O sea, por más llamados que se hacen, nadie hace caso. O sea, no hay armonía, vaya. No hay armonía. Estamos sobreviviendo a una pandemia. Esto no ha terminado, el tema de salud no ha terminado. Es en donde deberíamos de ponernos más de acuerdo, momentos en donde deberíamos ponernos más de acuerdo, pues a eso nos referimos, y la cosa no avanza para mejor, sino que para peor. Totalmente de acuerdo, Diana, pero lo que pasa es que nosotros, como emprendedores, como profesionales, como trabajadores, vemos las cosas de una manera. Los políticos y los gobernantes las ven de otra manera. Ellos están buscando su reelección. Entonces, a veces no entendemos por qué mucho de lo que hacen lo hacen de esa manera y no lo hacen de una manera más práctica que dé mejores resultados. Tú sabes que esta pandemia ha sido una amenaza no solo a la salud y a la vida. La pandemia ha sido una amenaza a la economía y a los empleos. A la vida en general, exacto, desde todos sus rubros. Pero también ha sido una amenaza a la institucionalidad y a la democracia. Eso para muchos no dice nada, Diana, pero las instituciones son las que hacen que funcione el país. No podés debilitarlas. Entonces, nosotros sí hemos señalado, hemos hecho un llamado a tener más respeto, más tolerancia a las diferencias de opinión. Todos estamos en este mismo barco y no todos pensamos igual. Tenemos que respetar las diferencias de opinión y nosotros hemos señalado que de estas diferencias de opinión siempre salen las mejores soluciones. Si tú crees que tú tenés la verdad, pues vas a cometer errores. En cambio, si tú escuchas la opinión de los demás, resultan soluciones más favorables y ese es nuestro llamado. El gobierno debería estar trabajando con sector privado, con sector académico, con sector sindical, los diferentes sectores de la sociedad civil, porque este país lo vamos a sacar adelante todos juntos, no lo va a sacar ningún gobierno por sí solo. ¿Qué está pasando con la PNC? Hay gente que dice que está siendo ya utilizada para efectos electorales o cometiendo acciones arbitrarias. Hoy por hoy, el fiscal general de la República tiene pues abierto un proceso de antejuicio en la Asamblea Legislativa contra el director Mauricio Arriaza Chicas por desobediencia a la ley. Desobediencia. Y parece que estos arrestos que han habido de miembros de juntas electorales departamentales, pues también se han visto de esta forma. Y al parecer son arbitrarios. De hecho, ayer el Tribunal Supremo Electoral daba conferencia de prensa y decía que se debe de respetar la institucionalidad del país
pedía un cese a esos pronunciamientos en donde se habla de posibles fraudes en las próximas elecciones, porque no abonan nada, o sea, no hay pruebas, pues, solamente son expresiones, pero que no abonan, al contrario, crean incertidumbre. Incluso los miembros del Tribunal Supremo Electoral decían que, pues sí, la Policía Nacional Civil se estaba extralimitando de sus funciones. Diana, ¿qué crees que pensaría un inversionista que quiere invertir en El Salvador? Cuando ve que la policía no obedece al fiscal, que la policía obedece fielmente solo al presidente, que la Fuerza Armada no hace su rol constitucional, sino que sigue solo los lineamientos personales que le dé el presidente, donde el mismo presidente dice que deberían quemar vivos a todos los políticos y que él, si por él fuera, hubiera fusilado a los magistrados, donde tú ves a los ministros de gobierno insultar en las redes sociales a la población, a los que se deben. Entonces, si tú sos un inversionista, ¿tú pondrías tu pisto en nuestro país? ¿O te vas a un lugar donde te garanticen mayor seguridad, donde haya una armonía y una paz social, donde haya colaboración de todos? Eso es lo que nosotros estamos viendo como empresarios, un clima de confrontación, un clima de incertidumbre, un clima de inseguridad, ¿verdad? ¿Qué garantía tenés tú que cuando llames a la policía va a responder a defenderte a ti o va a seguir lineamientos arbitrarios de un funcionario? Esas son las preguntas que se hace todo empresario, ¿verdad? Y no contribuyen. Por eso nuestro llamado, principalmente al presidente, porque él es el llamado constitucionalmente a promover la armonía y la paz social. Y ahí empiezan los ataques. Él y sus funcionarios, por supuesto, cualquier funcionario va a seguir el ejemplo de su líder, ¿verdad? Si yo en mi empresa trato mal a alguien, obviamente los jefes van a seguir el mismo estilo. Entonces, el llamado es de que el país está pasando por momentos difíciles y todavía no hemos llegado a lo peor, Diana, porque imagínate la señora que vende uniformes escolares. ¿Cómo crees que le va a ir en enero? El que vende útiles y zapatos escolares. No nos vayamos tan lejos. Ponete a pensar en la señora que atiende la tienda en la Universidad Tecnológica, o el que vende hot dogs frente a la UCA, o la que vende fotocopias ahí detrás de la UCA. ¿Cómo crees que le ha ido estos 8 o 9 meses? ¿Y cómo crees que le va a ir el próximo año cuando todavía no regresemos a la normalidad? Esa gente está pasando momentos muy difíciles. A la mayoría de salvadoreños no les alcanza sus ingresos para llegar a fin de mes. ¿Tú crees que ellos están preocupados por la institucionalidad o por las elecciones? Claro que no. 70% de los salvadoreños están preocupados qué van a comer hoy, ¿verdad? Entonces, ¿y hacia dónde nos lleva el país? Javier, desde la empresa privada, porque yo me recuerdo que ¿qué habrá sido, Tony? 2 meses, el presidente de la República dijo que no iba a dialogar con el presidente de la gremial más grande del país en cuanto a empresas privadas, que es la NEP, que es tu persona. Pues sí, pero de acuerdo a los datos económicos, la pandemia nos ha hecho caer 9 puntos, descender 9 puntos. Y de acuerdo a muchos analistas, podríamos llegar a los niveles de inicio del 2019 hasta finales del 2021. O sea, es indispensable la estrategia económica para sacar adelante al país luego de la pandemia o dentro de la pandemia, porque esto, insisto, no ha terminado. ¿Qué avances hay al respecto? Tal vez te corrijo un poquito las cifras. La economía cayó 23%. Ya se empezó a recuperar. Es decir, pero no es que estemos creciendo, es que ya dejamos de caer. Exacto. Ajá. ¿Verdad? Estamos reponiendo. A fin de año calculan el gobierno que vamos a cerrar en un 9 negativo. Es decir, que todavía vamos a estar 9 abajo de como estábamos en enero. Exacto. Nuestros datos es que vamos a estar entre 10 y 12. Negativo, más abajo. Entonces, si se proyecta crecer 4% el otro año y vos vas a cerrar en menos 10, quiere decir que el otro año aún vas a quedar en menos 6 y el siguiente año en menos 2. Nos va a tomar 3 años, Diana, regresar al nivel de empleos y de economía, de actividad económica en enero, que estábamos en enero.
Entonces, ante esa situación, nosotros estamos pidiendo, bueno, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan de reactivación económica? ¿Cuál es el plan de educación? ¿Cuál es el plan de salud? No hemos visto plan en ninguna área. Y por eso es que nosotros nos venimos ofreciendo a trabajar de la mano con los gobiernos, porque nosotros no somos oposición, Diana, nosotros no somos partido político, somos empresarios. Vamos a trabajar con cualquier gobierno y lo hemos hecho en el pasado. Proponemos soluciones a los problemas, pero también somos críticos de las cosas que vemos mal, y eso, por supuesto, no le gusta a los políticos, no le gusta a los gobernantes. Y el presidente, desde que yo llegué a ANEP, me desconoció, pero no le corresponde a él reconocerme. A mí me eligieron las gremiales empresariales, yo me debo a los empresarios, ¿verdad? No me debo al presidente, al contrario, estamos en toda la voluntad de trabajar juntos, pero no vemos voluntad de parte de ellos, no vemos planes, no vemos cómo vamos a sacar este país adelante, y nosotros sí venimos trabajando con otros sectores, en el tema de salud con el Colegio Médico, en el tema económico con economistas reconocidos, con instituciones internacionales, en fin, en cada una de las áreas nosotros estamos dialogando con los diferentes sectores. Por ejemplo, la agricultura es un sector muy golpeado y con las lluvias terminó de golpearse más, ¿verdad? Entonces, nosotros seguimos dialogando y quisiéramos tener la oportunidad de trabajar junto con el gobierno, pero si el gobierno no quiere, nosotros vamos a seguir haciendo nuestra parte. Dice aquí, por ejemplo, Paola, Avianca, menciona a la empresa Avianca, dice, es un claro ejemplo de que aún no se han recuperado los empleos. Mi esposa aún no empieza a laborar desde abril que salió en suspensión. Está muy difícil la situación. El tema laboral es difícil. Bueno, de hecho es una empresa en donde han habido también despidos, pues, porque ya la situación no permite. Los que han trabajado, Diana, los que están trabajando, según la última encuesta que hizo la Cámara de Comercio, el promedio están a un 70% de actividad. Es decir, que tampoco las empresas han regresado a la normalidad. Todavía Exacto. Tienen colaboradores trabajando desde su casa. Recuerden que también los mayores de 60 son más vulnerables y esos pues todavía no están llegando a los centros de trabajo. ¿Verdad? Entonces sí, la pandemia todavía tiene su impacto y por eso el llamado que hacíamos al inicio de esta charla, mantener las medidas de distanciamiento y uso de mascarilla, porque un repunte puede tener un impacto otra vez mayor en la economía y en la salud. Pero ¿cuál es el ánimo del empresariado, vaya, de los emprendedores, de los que ya tienen una empresa montada, Javier? Porque, vaya, se viene la Navidad, nosotros hemos visto un despertar de clientes, de patrocinadores. Sí, o sea, la economía, a ver, se abrió la economía o la actividad económica el 24 de agosto. Sí, ¿verdad? Han pasado 3 meses. Calaseados y ahí monitoreados. Ajá, y poquito a poco las cosas van mejorando, poquito a poco. Pero ¿verdad? se vienen las elecciones, bueno, viene la Navidad, luego las elecciones, luego saber cómo va a quedar la Asamblea Legislativa. Y toda la vida siempre es... Y de ahí un montón de decisiones. Que mientras todo esto se da, todo se va... No, es que vamos a esperar a ver cómo va tal cosa, es que vamos a esperar a ver cómo va tal otra. Y no es la primera vez, lo platicamos al principio. Pero en transición 2020-2021, ¿qué dicen los empresarios? Mira, hay que escuchar a los diferentes sectores. Acordate que en ANEP representamos 55 sectores diferentes de la economía. Y dentro de cada sector hay grandes empresarios, medianos empresarios, pequeños, hay emprendedores, también escuchamos trabajadores, y a todos les ha afectado diferente. En ANEP, contrario a lo que muchos creen, nosotros no hablamos por los grandes empresarios. Ellos agarran el teléfono y pueden hablar con los funcionarios. Nosotros en ANEP hablamos por el 96% que son pequeños y medianos. Fíjate que el viernes estuvimos con los trabajadores por cuenta propia, allá en el centro de San Salvador. Ellos están sufriendo, han perdido un 60% de sus ventas, porque no hay tráfico ya en San Salvador. Hemos hablado también con emprendedores que le venden bienes y servicios a las alcaldías. Nos llegaron a visitar quejándose porque como el gobierno
no le ha pagado el FODES a las alcaldías no están pagando a los proveedores. Deben 120 millones de dólares a proveedores y mayormente son pequeños y medianos, ¿verdad? Esa gente está esperando recuperar su dinerito porque ya viene la Navidad. Sin ese capital de trabajo van a tener problemas en sus ventas, y acordate que la Navidad es la mejor época para muchos comerciantes. Entonces sí, hay muchos sectores que siguen afectados, algunos por la pandemia y otros por las medidas del gobierno. Ok, entendemos esos acercamientos con diferentes sectores, porque ya lo decías tú, 90 y pico por ciento de las empresas que pertenecen a ANEP son MIPYME, ¿verdad? Micro, pequeñas y medianas. Ahora bien, ¿cuáles son lo que se pueda saber, pues, de las estrategias que ustedes están siguiendo? Porque tú lo has dicho también, o sea, independientemente de quién esté en el gobierno, ustedes siguen adelante, tienen que seguir adelante. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué están haciendo? Además de estos acercamientos con los sectores. Mira, primero con la banca. Hemos tenido acercamiento con la banca para asegurar, pues, la liquidez del sistema financiero, que no se ponga en riesgo. Eso es lo primero. Con las empresas también estamos dando capacitación. Todas las gremiales hemos estado dando capacitación en esta nueva modalidad. Primero, en las medidas que tienen que tomar en sus centros de trabajo. Y si tú ves, no hemos reportado casos de contagio de COVID en empresas, porque las empresas desde el principio tomaron las medidas de protocolo sanitario. Acaso se dieron un par de situaciones en dos rubros, pero en general tú no has visto una contaminación masiva en ninguna empresa, incluso las que están trabajando durante la cuarentena. Entonces eso fue un paso muy importante, asegurarnos que el sector privado sea el primero en cumplir los protocolos sanitarios y que lo siga haciendo. Uh-huh. Sí, la verdad que yo quisiera apuntar algo, que incluso han habido empresas muy responsables que cuando se les ha dado un caso positivo de COVID, han aislado al personal, a la persona que tiene la COVID, y además han aislado a las personas que han tenido relación con este paciente positivo. Entonces, y lo han hecho público. Entonces eso es bueno porque da a conocer la responsabilidad de las empresas en cuanto a esa situación. Y eso te confirma lo que venimos diciendo desde el principio, que se podía salvar salud y empleos al mismo tiempo. No eran excluyentes, ¿verdad? No, porque nos criticaron que nosotros solo queríamos hacer pisto, que no sé qué. Nosotros desde el principio dijimos, hay que proteger la salud, pero también hay que pensar en los empleos, porque la mayoría de gente sale a buscar el sustento todos los días, no tiene ahorros para sobrevivir encerrados 30 días. Lo otro, Diana, que estamos haciendo es trabajando con las empresas en esta nueva modalidad. Muchos están trabajando desde casa, ¿verdad? Hay desarrollo de software, hay manera de atender ventas en línea. Otras empresas han tenido que reforzar sus servicios de entrega a domicilio. En fin, esta nueva modalidad le ha puesto un reto a todas las empresas. En las empresas de restaurantes, por ejemplo, tú has visto cómo han tenido que implementar distanciamiento y otras medidas sanitarias importantes. Y se están haciendo, ¿sí? ¿Perdón? Y se están haciendo. Sí, se están haciendo. Están siendo muy responsables, exacto. Ahora, nosotros vemos proyectos más inmediatos y mediano plazo. Por ejemplo, hay sectores de la economía que están muy maduros, que el gobierno debería apostarles porque son los que te pueden generar empleo de inmediato. Por ejemplo, el sector textil y confección es el mayor generador de empleo en el país. Empleador, exacto. Con una apuesta a ese sector, especialmente cuando Estados Unidos bloqueó un poco a China, las importaciones de China, nuestra región se volvió atractiva para los inversionistas. Pero no hemos aprovechado esa oportunidad, ¿verdad?, para que monten aquí esas industria textil y confección. Hay otros sectores, la industria de plástico, la industria de papel y cartón, la industria de alimentos y bebidas y la industria farmacéutica. Son industrias maduras que con una apuesta te generan empleo de inmediato. Luego hay otros sectores que requieren un poquito más de tiempo, por ejemplo, una industria aeronáutica, la industria de electrónica, la industria marítima. Hay sectores que hay que apostarles más a mediano plazo porque le pueden traer al país un gran desarrollo.
Y por supuesto la inversión en infraestructura pública, eso siempre genera un despunte económico. Que el gobierno, en vez de estar gastando dinero en cosas que son simplemente gastos, que invierta en infraestructura pública, ¿verdad? Eso por supuesto ayuda al país. Ahora, y eso de alguna manera se está dando, pues el ministro de Obras Públicas ha hablado en los últimos días de proyectos que se están ejecutando, la última fase, por ejemplo, del bypass hacia el Puerto de la Libertad. Sabemos pues que este sector de la construcción dinamiza a otros sectores económicos y eso hace mover la economía. En medio de todo esto, en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Hacienda y especial del presupuesto, se está discutiendo este instrumento, ¿verdad?, para el 2021. La ley de presupuesto, la ley de presupuesto general de la Nación. El ICEFI ha dicho que lo bueno es que el gasto social aumenta, lo malo es que dice que los ingresos están sobreestimados y hay gastos subestimados también. Es decir, requiere mucha más deuda. ¿Cómo lo están viendo desde la ANEP esta discusión del presupuesto y cómo lo ha planteado el gobierno? Cuando hablas de gasto social hay que tener cuidado que estás diciendo, Tony, porque gasto social puede ser que invertís en mejores escuelas con techo y con computadoras, o puede decir que repartas $300 a un montón de gente. Una medida es más populista, la otra es más a futuro, ¿verdad? Entonces, sí, nosotros hemos visto un incremento en los gastos populistas, no hemos visto un incremento en cómo mejorar la salud y la vida de las personas. No sé si me explico, porque a los gobiernos les gustan los subsidios y todos esos regalitos porque la gente está agradecida y sigue votando por ellos, pero los mantiene pobres y los mantiene dependientes de esa ayuda, Tony. Nuestra visión es cómo le ayudamos a esa gente para que salga de la pobreza y no tenga que estar viviendo de subsidios. Y ahí es donde tenemos diferencias con muchos gobiernos, porque es cierto, hay que darle ayuda a la gente inmediata, pero hay que ayudarle a salir de su situación. Coincidimos que la inversión en infraestructura es lo que dinamiza la economía. Nos preocupa el nivel de endeudamiento, ¿verdad? Cuando tú ves el nivel de deuda, el gobierno ya topó la tarjeta. No sabemos cómo va a ser el otro año el gobierno para invertir en todo lo que quiere invertir. Cuando hemos revisado el presupuesto, vemos de que hay gastos que no están incluidos y hay ingresos que están inflados, que están sobreestimados, que creemos que no van a percibir esos ingresos. Entonces, eso le va a hacer una brecha bien grande que les va a hacer falta y van a buscar endeudamiento adicional y ya no van a tener cupo. Entonces, esos temas son los que tenemos que sentarnos a ver desde ya, no esperar a cuando estemos en una situación muy difícil. ¿Prevé la ANEP luego de las elecciones un incremento en impuestos, por ejemplo el IVA? Nosotros esperaríamos que no, Tony, por eso es que estamos señalando que esto hay que abordarlo ya, porque si no después los gobiernos tienen la tentación de aumentar ingresos, pero no hemos visto ningún esfuerzo por reducir los gastos, ¿verdad? Entonces, un impuesto del IVA afecta a la población, haría todo más caro. Entonces nosotros no estamos de acuerdo en aumentar impuestos. Primero queremos ver una reducción en gastos, una mayor responsabilidad con el uso del dinero. Se le ha aprobado, a fin de año se le van a haber aprobado casi $4,000 millones en deuda adicional, ¿verdad? Eso es más de lo que un gobierno anterior se endeudó en todos los 5 años. Y el problema es hacerle frente a esto significa dinamizar la economía de una manera tal que se generen los ingresos necesarios para pagar la deuda. El problema, Javier, entonces es que no estamos escuchando ese acercamiento que debe tener el sector gobierno con el sector privado para dinamizar la economía. ¿Han habido encuentros con otras gremiales empresariales? Es que yo me recuerdo haber visto, informes desde la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República de reuniones de algunos sectores con representantes del gabinete de gobierno. Y entendería yo para ver cómo dinamizan cada uno de los rubros.
Es que solo así Mira, vamos a sacar adelante el sí, país. ha habido invitaciones Ajá. a diferentes gremiales, han sido mayormente informativas, ¿verdad? No es que tengamos una mesa de trabajo donde nosotros podamos presentar las propuestas, ¿verdad? Sí, acordate que nosotros mantenemos siempre un nivel de comunicación con los funcionarios, con los diferentes órganos del Estado, con las instituciones autónomas. Incluso hay participantes del sector privado en instituciones autónomas. En las juntas directivas, ¿Verdad? exacto. Entonces, una cosa es que el presidente no quiere hablar con nosotros, pero esta es una república donde hay 3 órganos de Estado. Pero cuando el presidente de la ANEP o la junta directiva de la ANEP busca tener un acercamiento con el gobierno, ¿a través de qué funcionarios lo hace? De diferentes funcionarios, no necesariamente lo hace ANEP, a veces lo hacen las gremiales. Estamos constantemente en comunicación, Tony, con diferentes funcionarios de diferentes ministerios. Es decir, no puede haber un divorcio total por más que ellos quieran, porque al final los que generan empleo, los que pagan impuestos, pues son todos los que del sector privado. Y por eso decía al principio, sector privado incluye profesionales, médicos, universidades, trabajadores por cuenta propia, en fin, todo Sector el que informal, no gana exacto. sueldo del gobierno. Ustedes son sector privado, ustedes ganan sus ingresos por su propio esfuerzo, no porque el gobierno les pague un salario. Entonces, ustedes son sector privado también. Ok, y dentro de estos acercamientos no hay acuerdos. No, hasta ahora no ha habido un acercamiento para llegar. Al principio, durante la pandemia, sí trabajamos con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud. Aprobamos aproximadamente 31 protocolos sanitarios para cada uno de los sectores. Sí. Incluyendo, te hablo, hasta para iglesias. Desarrollamos los protocolos sanitarios para iglesias, para eventos sociales, hasta para la celebración de bodas ya teníamos los protocolos sanitarios que debían de seguir. Yo quisiera volver al tema del IVA o de los impuestos o del presupuesto y vuelvo a citar datos del ICEFI. Dice que para este 2020 la recaudación del IVA sería de 1.987.5 millones y para el 2021 la proyección es 2.643.4. Esto implica un incremento del 33%. Dice técnicamente imposible de alcanzar, al menos que se esté considerando un aumento en la tasa de este impuesto. Es correcto, Tony. Imposible lograr a esos niveles con la actividad económica en un -9, -10%. Es decir, si tenemos menos actividad económica que la que teníamos en enero, ¿cómo vamos a generar más IVA? A menos que ellos estén pensando subirlo. Pero eso va a deprimir más la economía y va a afectar el bolsillo de los salvadoreños. Entonces, más impuestos no es la solución para dinamizar la economía. ¿Y cuál es la solución? Al contrario, históricamente los países que han bajado los impuestos son los que han logrado dinamizar la economía, porque a la gente le queda más dinero en su bolsillo, más dinero para educación, para arreglar su casa, para comprar un carro, para gastar más. ¿Me entienden? Mientras que si tú le pones más impuestos, la gente le queda menos dinero en el bolsillo, gasta menos, invierte menos y la economía se va deprimiendo. Entonces, aumentar el IVA va a ser una medida desesperada de este gobierno que tenemos que evitarlo. Por eso hay que empezar a platicar estas cosas desde ya. Estamos conociendo en estos precisos momentos que el presidente de la República está invitando al pueblo salvadoreño a sintonizar Cadena Nacional de Radio y Televisión hoy a las 8 de la noche. Me da la impresión que tiene que ver con el anuncio que hizo anoche sobre el acuerdo para el suministro de las primeras 2 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca y de la Universidad de Oxford, ¿verdad? Pueda estar relacionado. ¿Cuáles son las impresiones del presidente de la ANEP al respecto? Mira, nos parece acertado que el gobierno se adelante a contratar las vacunas. Después puede ser difícil encontrarlas. Sin embargo, quisiera señalar de que dónde está el colegio médico en todo esto. Nos gustaría escuchar la opinión de los médicos, porque acuérdate que son vacunas que todavía están en desarrollo. Entonces, sí lo vemos acertado, pero nos gustaría ver a los expertos, a los médicos, acompañando esa decisión. Nosotros
No somos expertos en el tema de salud, quisiéramos la opinión de los expertos. Uh-huh. Bueno, hoy por hoy lo importante es que estas vacunas están en las etapas finales y que nos estamos asegurando tener una opción para El Salvador, ¿verdad? Que entiendo es la región centroamericana y algunos otros países los que son parte de este acuerdo. Aquí estoy tratando de hacer un resumen, Javier, de muchas inquietudes de los amigos radioescuchas. Sobre que las hay de todo, ¿verdad? Exacto. Ajá. Hasta que es una entrevista pagada la que yo entiendo que ustedes están realizando a este personaje. Pues no sabía que me ibas a pagar, Tony. No, aquí no hay entrevistas pagadas. No, al contrario, dicen aquí. O sea, no, miren, nosotros invitamos a diferentes actores de la vida nacional. Y vienen los que quieren. Los que quieren venir, exacto. Pero a los humos les damos un desayuno de San Martín cuando es aquí. Exacto, y los representantes del gobierno quisiéramos estar hablando con la ministra de Economía, por ejemplo, o con el secretario de Comercio e Industria, de Hacienda. Con el ministro de Hacienda para conocer estos temas. Lastimosamente no han aceptado nuestras invitaciones, pero obviamente nuestra responsabilidad es escucharlos a todos. Desgraciadamente, reitero, no han aceptado nuestras invitaciones. Aquí habla alguien de que participó en una libre gestión de ANDA, en donde decía que le daban crédito para 30 días, invertimos lo último que teníamos, dice Donny Esquivel, y en 30 días recuperábamos la inversión, pero llevan más de 120 días, no tenemos respuesta, buscamos ayuda con el expresidente de ANDA, el nuevo también, y hasta el momento nadie nos da respuesta. Entonces, es un poco la realidad también de ciertos empresarios que participan en proyectos públicos, pero que el pago de dichos proyectos, ¿verdad? Que se supone, incluso hay una ley, Tony, que establece que las deudas del gobierno deben ser honradas en 30 días, han pasado 4 meses, dice, y no camina nada. Entonces, aquí hay varios empresarios que dicen, miren, la verdad es que es frustrante que no podemos avanzar. Aquí hay otra pregunta también. Don Javier, ¿qué opinión le merece el hecho que justo después de la renuncia del presidente del Banco Central de Reserva, el nuevo presidente sale diciendo que las remesas alcanzaron en octubre la cifra récord más alta de 2020 y de los registros históricos, con un crecimiento del 18.4%, y que las exportaciones han aumentado 3.2% respecto al valor exportado en octubre del año pasado, por lo que vamos en buen camino, de acuerdo a este amigo Radio Escucha? Mira, los números no mienten, Diana, pero hay gente que los utiliza mal. Las exportaciones están 21% abajo, la construcción está 36% abajo, el comercio está 32% abajo y la industria está 33% abajo. Toda la economía estamos 12% abajo, ¿verdad? Que tú me digas que hemos subido no es lo mismo a que yo te diga, hey, hemos dejado de caer, ¿verdad? Uh-huh. Pero estamos siempre en lo negativo. Y lo curioso es que cuando tú ves los países vecinos, sus economías no están en negativo. ¿Qué hicieron de bien los países vecinos que nosotros no hicimos bien? Todo depende de cómo enfrentaron la pandemia. Nicaragua estaba 14% arriba su economía. Honduras y Guatemala están a un dígito, 1 o 2% comparado con el año anterior. Entonces, algo hicimos mal en El Salvador, que nuestra economía cayó 23% y ahora empieza a regresar a sus niveles, pero no va a regresar al nivel que estábamos en enero. Las remesas sí han aumentado. Es un error atribuírselo como un mérito a un gobierno. Esos son los compatriotas en Estados Unidos haciendo un sacrificio mayor para enviarle más ayuda a sus familiares que están desempleados en El Salvador, ¿verdad? Entonces el mérito lo tienen los compatriotas que, a pesar de que algunos perdieron su empleo en Estados Unidos, siguen mandando remesas a sus familiares. Gracias a ellos la economía no cayó más, ¿verdad? Sí, lo platicábamos esto con Tony y yo le decía, mira, lo que pasa es que los salvadoreños que mandan remesa a El Salvador no necesariamente están mandando la misma cantidad, porque hubo meses que no mandaron y saben que los que están aquí en El Salvador la están pasando mal. Entonces ellos están haciendo un esfuerzo como por ponerse al día por aquellos meses que no mandaron remesa.
Y por eso es que octubre presentó esta cifra más alta de lo que se ha venido conociendo. Es la misma situación con las exportaciones, Diana. Las empresas que no pudieron exportar, que estuvieron cerradas, lograron sacar sus productos de un solo, inmediatamente abrieron. Entonces, en ese mes, tú puedes ver una cifra de exportaciones mayor que el año pasado, pero corresponde a la producción de varios meses. Exacto. Entonces, ya cuando ves la foto completa, te das cuenta que no, que estamos abajo de como deberíamos de estar. ¿Cuál es el sector productivo campeón? El que está, digamos, revirtiendo esa tendencia negativa y recuperando un poco la economía. Mira, todos están afectados, pero lo que pasa es de que, por ejemplo, textil y confección es el que mayor empleos genera, ¿verdad? Algunos perdieron contratos durante la cuarentena obligatoria y eso es difícil de recuperar, pero ese es el sector que tiene mayor impacto en la cantidad de empleos. La construcción se está recuperando también, ¿verdad? Son proyectos que ya estaban iniciados antes de la cuarentena y han vuelto a iniciar operaciones. Pero en general todos están a un máximo de un 70%. A un máximo del 70%. Trabajando. Sí, Ajá, todavía no están al 100% ningún negocio. Ok, aquí pregunta José Antonio Castillo, ¿qué le queda a un país que ha topado su tarjeta de crédito y presenta un presupuesto desajustado e irreal? Tarde o temprano subirán el IVA. ¿Qué propondrían ustedes como sector privado ante, esta es la situación real? O sea, estamos endeudados, ya queda muy poco, ¿verdad? Para que nos acepten más deuda. Y por el otro lado también necesitamos más recursos el para... el pago del servicio de la deuda, intereses, amortizaciones. Son millones, esos son millones. Y por el otro lado se está presentando un presupuesto, una propuesta de ley de presupuesto que necesita también más recursos. ¿Cuál sería la propuesta del sector privado, Javier, para sacar adelante al país? La mayoría de salvadoreños cuando le hablas de deuda no entienden. Cuando le hablas de más deuda tampoco entienden que al final la pagamos todos. El nivel de endeudamiento lo van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos, ¿verdad? Entonces nosotros creemos de que ya excedimos el nivel de endeudamiento. Si tú comparas los países vecinos que tienen economías más grandes, Honduras y Guatemala ni siquiera llegan al 30% de su economía. Entonces, primer llamado es a la Asamblea Legislativa que ya no apruebe más fondos si no van para un propósito realmente justificado. El gobierno tiene recursos y no ha pagado el FODE. Pareciera que es un capricho electoral, porque las alcaldías necesitan el dinero para pagar los proveedores, ¿verdad? Y creemos de que ya no hay capacidad de endeudamiento. Ahorita el gobierno tiene que apretarse el cinturón y empezar a controlar los gastos innecesarios. Mira, si tú que pagas impuestos, Diana, ¿cómo no te molesta ver que gasten 25 millones en publicidad y cuando visitas las escuelas no tienen ni techo, mucho menos pupitres, mucho menos tienen computadoras? Entonces, claro que los empresarios nos molestamos, pagamos impuestos al igual que todos los salvadoreños, pero quisiéramos ver que se utilicen mejor. A veces se gastan, estamos viendo supuestos actos de corrupción. Hemos visto cómo el gobierno ha comprado productos muchísimo más caros tratando de favorecer a algunas personas. Eso al final lo pagan con el impuesto que pagamos todos. Cuando tú compras algo, pagas IVA, pagas impuesto de IVA. Ese es el dinero que el gobierno se está gastando. Sí, lo que tenemos que entender todos es que todos pagamos impuestos, ¿verdad? El sector informal, si bien es cierto, no paga, no hace declaración de la renta y todo eso porque es informal, pero cada vez que compra un producto o servicio paga IVA. Entonces, todos pagamos impuestos. Y los impuestos son los que sirven para financiar al gobierno para que haga las obras. Entonces, las obras son pagadas con los impuestos que pagamos todos. Entonces, si el gobierno se va a seguir endeudando, Diana, te va a terminar subiendo el IVA. ¿Y quién va a pagar el IVA? Todos. Entonces, al final, todos vamos a pagar ese endeudamiento irresponsable. Por cómo está la situación hoy por hoy, ¿verdad? No hay diálogo, no hay armonía.
todo el mundo, digo todo el mundo, los partidos políticos, los que están en contienda, empresas privadas, sectores productivos, ONGs. Los sectores productivos pidiendo apoyo, Tony. Pues sí. Ahí vemos al sector agrícola, al sector cafetalero, todos pidiendo apoyo. Está como entrampado todo, o sea, no veo que fluya, ¿verdad? La situación. Y las elecciones pues vienen a empeorar ese clima. ¿Cómo cerramos el 2020 complicado de supervivencia, de aprendizaje? Y si las perspectivas son positivas o cada uno irá por su lado en el 2021, ¿qué piensa el presidente de la NEP? Mira, es que nosotros lo que vemos es un gobierno en campaña, no un gobierno gobernando. Y eso hace una gran diferencia, ¿verdad? Y pareciera que desde principios de este año el enfoque del gobierno fue electoral y no atender los problemas que debe atender como gobierno. Por eso nuestro llamado, el presidente no está compitiendo en esta elección, no debería estar involucrado en este dime que te diré de los candidatos y de los partidos. El gobierno debería estar gobernando. Por eso es que la Constitución dice que si tú sos funcionario público, tienes que renunciar a tu cargo para hacer campaña política, ¿verdad? Entonces pareciera que no hay gobierno gobernando, lo que tenemos es un gobierno en campaña electoral y eso no ayuda a sacar el país adelante, ¿verdad? Ok, son las 8:58. También hay una serie de comentarios, Javier. Yo estoy tratando de hacer un resumen, porque aquí hay de todo, como lo decía ya Tony. Y muchos hablan de que las empresas de la familia Simán evaden impuestos, que mejor paguen los impuestos para sacar adelante al país, que la deuda no ha sido de y eso es cierto, ¿verdad? La deuda no es de este gobierno, es una acumulación de deuda de muchos años. Entonces, ¿qué respondes ante esto? Evaden impuestos, que paguen lo robado, pregunten por todo lo que han evadido. Por ahí van un montón de inquietudes. Ana, desde que yo asumí la presidencia de ANEP, el presidente se encargó a través de sus redes sociales, a través de sus troles, a través de sus periódicos digitales, desacreditarme a mí y a mi familia. Es cobarde que él ataque a mi familia cuando tiene un problema conmigo y no ha tenido pues la voluntad de sentarse a hablarlo conmigo. Yo no conozco al presidente, nunca nos hemos sentado. Yo desde que llegué a NEP le envié una nota pidiendo audiencia para empezar a trabajar junto con él y lo reitero, nuestra voluntad de trabajar con él. Por supuesto que todos esos ataques son parte del desprestigio que el gobierno quisiera hacerme a mí. Ninguna de las personas que te está escribiendo ahí te puede decir qué empresa, qué es lo que ha evadido, ¿verdad? Lo que hubo fue unas acusaciones a una empresa en la cual yo ya no tengo nada que ver desde hace años. Y ahí pues hubo una mala intención del ahora ministro de Hacienda y por eso es que se le votaron. Pero mira, la deuda no es solo de este gobierno, es cierto. El último gobierno de Arena dejó endeudado $10,000 millones el país. Los 10 años del FMLN lo endeudaron otros 9,000 millones. O sea que Bukele recibió el gobierno con $19,000 millones de deuda. El problema es la rapidez con la que está creciendo la deuda. Es cierto que él recibió con 19,000, pero ya casi está en 23,000 millones de dólares. Es decir, Bukele en 15 meses ha endeudado 4,000 millones de dólares. Eso es lo que otro gobierno endeudó en 5 años, él lo ha endeudado en 15 meses. Por eso la preocupación es la rapidez con la que está creciendo la deuda. Pero cualquiera podría decir, bueno, lo que pero pasa hay una es que pandemia. nadie se enfrentó a una pandemia, a una situación global. ¿Y dónde están los gastos de la pandemia? Es decir, hemos pedido rendición de cuentas, Tony, y esta es hora que no se tiene. El ministro dio una cifra totalmente pequeña, injustificada. Y cuando tú ves que este es el país donde más médicos y enfermeras han fallecido por falta de equipos de protección, cuando tú ves que no se le paga a las alcaldías, a las escuelas, cuando no se le paga a los funcionarios públicos, a los empleados de la Asamblea Legislativa, es decir, ¿a dónde se ha ido todo el dinero? ¿Verdad? Entonces, no es que no tengan dinero, es que no lo están administrando responsablemente.
Entonces, aumentar deuda, y esta no es primera vez que nosotros criticamos el endeudamiento, Tony. También en los gobiernos de anteriores, de Arena y del FMLN, hemos señalado que el país está creciendo el endeudamiento injustificadamente y peligrosamente, ¿verdad? Prueba de ello es que ya estamos a un 90 y pico % del PIB. Eso es insostenible. Entonces, hay que ponerle paro. Cuando el gobierno de Bukele ganó, es porque el pueblo confió en las promesas que iba a ser de gobernar diferente. Ellos no pueden decir que no sabían de que el país estaba endeudado 19,000 millones. Ellos lo sabían y supuestamente tenían solución para esos problemas. Entonces, el llamado es, atendamos esos problemas, no están solos, cuentan con nosotros y con todos los sectores de la sociedad civil que queremos colaborar para sacar el país adelante. Ok, aquí dice el número 7447, lean preguntas a favor y en contra, y eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo. Para terminar, Javier, muy brevemente, yo me recuerdo que cuando tú asumiste la presidencia de la ANEP, si me recuerdas la fecha. 30 de abril. 30 de abril, ok. En los primeros días de mayo dieron una conferencia conjunta desde las oficinas de la ANEP, si no mal recuerdo, en donde estaba el secretario privado de la Presidencia de la República, Ernesto Castro, y en donde hablaban de que habían llegado a acuerdos con la empresa privada por el tema de comenzar nuevamente a activar la economía. En ese momento dijimos, vaya. Y exacto, y entonces yo esa foto la tengo muy grabada y mi pregunta va en lo siguiente, o sea, si se pudo conversar con el secretario privado, que obviamente es una persona que representa al presidente de la República, y ese día, desde el podium de la ANEP, el secretario privado dio declaraciones y habló de que habían llegado a acuerdos para comenzar a reactivar la economía, y uno se pregunta, ¿y qué pasó después? Pues, ¿por qué después empezó el ataque? Nosotros también nos preguntamos eso, Diana, porque nosotros vimos con mucho optimismo los primeros acuerdos que tuvimos con ellos. Desafortunadamente no se cumplieron, porque uno de los acuerdos era no cierre restrictivo de la actividad económica. Y a los días eso es lo que decretaron. No me acuerdo cuál decreto ejecutivo era, que finalmente la sala lo declaró inconstitucional. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros hablamos fue, miren, nosotros apoyamos las medidas de cuarentena, pero no puede ser un cierre restrictivo total. Y eso es lo primero que hicieron. A partir de ahí, pues, empezaron los ataques de parte del gobierno. Entonces, claro, nosotros, como te decía al principio, nosotros no somos oposición ni enemigos de nadie. Nosotros seguimos con la voluntad de trabajar y llegar a acuerdos. Queremos sacar este país adelante y esa es tarea de todos. No le toca solo al gobierno, pero el gobierno tiene la batuta. Aquí dice por el tiempo, dice el número de terminación 7447, dice, ninguna de las preguntas claves se las están haciendo al presidente de la ANEP. Necesitamos saber qué está haciendo la ANEP. No lo que piensan, ni lo que les gusta que está haciendo el gobierno o no. Que cuál es el plan de acción de la empresa privada. Dice, yo creo que de quien se demanda un plan de acción es del gobierno, si por eso están ahí, pues. Pero bueno. Nosotros tenemos propuestas, Tony, pero los que ejecutan las propuestas o es el órgano legislativo que las traduce en leyes o es el órgano ejecutivo que las ejecuta. Nosotros no tenemos esa facultad. Nosotros con nuestros agremiados estamos trabajando para enfrentar esta situación, pero al final la batuta la tiene quien gobierna. Ajá. Ahora, esas recomendaciones o esas propuestas las tiene el gobierno. No ha habido apertura para discutirlas con ellos. Pero las hay. Sí, nosotros las tenemos. Ajá. O lo que pasa es que no ha habido ninguna puerta por donde poder conversar. Y las reuniones que han habido, decías, más bien han sido informativas sobre los protocolos de bioseguridad y cosas de estas. Y en algunos temas más específicos, aduaneros, ¿verdad? Medidas fitosanitarias de exportación y de importación. Esas pues siempre hay contacto directo con los funcionarios resolviéndolas, ¿verdad? Pero al final nosotros somos actores de la sociedad civil. Nosotros necesitamos que o el gobierno ejecute o la Asamblea Legislativa emita leyes. De otra manera, pues nosotros no tenemos otra opción que trabajar con nuestros agremiados
hacerle frente a esta situación de la mejor manera posible. Sí, cada quien a seguir trabajando, pues, ¿verdad? Lo que pasa es que no es al ritmo que se necesita, porque se necesita de la contraparte del Estado para activar todas estas, iniciativas. Mira, nosotros nos reunimos, por ejemplo, con los rectores de las universidades una vez al mes. Nosotros platicamos, abrimos pasantías, discutimos temas. Ellos son los intelectuales de la sociedad civil. Ellos nos ayudan a nosotros a entender los problemas y a buscar soluciones. Nosotros nos apoyamos en todos, ¿verdad? No tenemos la razón en todo, pero por eso es que dialogamos con todos los sectores que conocen o son expertos en diferentes materias. Y es lo que invitamos al gobierno a hacer. Sentémonos todos juntos porque hay personas muy capacitadas en todos los sectores que nos pueden ayudar a resolver los problemas. Muy bien. Son las 9:07. Hasta aquí tenemos chance de seguir conversando. Siempre es interesante. Teníamos ratos de no hacerlo con el presidente de la ANEP, Javier Simán, a quien agradecemos su tiempo. Muchas gracias, Javier. Gracias, Javier. Gracias, Tony. Gracias, Diana. Me deben el desayuno para la próxima. Ojalá muy Primero pronto. Dios pronto. Muy pronto, pues volvamos a cierta normalidad. El tema de las vacunas es esperanzador. Hay que esperar la cadena de hoy de las 8 a ver qué dice al respecto el presidente de la República y bueno, nombre de Dios, que vayamos saliendo de esto. Gracias, Javier. Gracias, Javier, por tus Gracias a ustedes apreciaciones. por esta invitación. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muy bien.